Hemos leído recién Hechos 4 del 32 al 37 y es en lo que se basa la predicación del día de hoy. Le quiero dar las gracias a mi pastor que me invitó en esta mañana, que no deja de ser un privilegio para mí poder estar con todos ustedes. Dice así: el que era, el que es y el que ha de venir, sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén. Cuando el Espíritu Santo trabaja en la iglesia, se nota. Recién hemos pasado por Pentecostés y el Espíritu de Dios se mueve. Hay unidad de espíritu, hay coordinación, se trabaja. No por personalismos, se trabaja para Dios y para la gloria de Dios. En este contexto, el Espíritu recién había llegado a la iglesia y soplaba fuerte. Mientras la iglesia más problemas tenía, más se unía, más crecía, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Nos preguntamos, ¿y qué le pasó a la iglesia en la historia? ¿Por qué tanta distancia entre ese origen y el cristianismo de hoy? Una iglesia tremendamente fragmentada, donde cada uno echa agua a su propio molino, donde hay personalismos, donde cada líder quiere salir en la foto, algunos colgados de la foto que se aprietan y otros ojalá en el centro para poder mostrar poder. Algunos le echan la culpa al protestantismo, que fue la fuerza que se salió de la Iglesia Católica Romana, pero eso no es la verdad. Lutero no se salió de la iglesia, lo echaron de la iglesia, que él quería que fuera más bíblica. Y él tuvo que echar a andar su corazón pastoral para darle atención a las ovejas que llegaban. Y si fuera por la fragmentación, esta había comenzado mucho antes del gran cisma de la separación definitiva entre la iglesia de Oriente y Occidente, que fue en el año 1054. Pero según el versículo 31 que hemos leído, la iglesia estaba orando. Y esta es una disciplina que produce cosas hermosas. Precisamente es después de la oración cuando el lugar tembló y todos fueron llenos nuevamente del Espíritu, con el fin de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también provoca un mover en la propia comunidad, un sentir de unidad. No hay nada mejor cuando aparecen vientos de desunión que la oración, donde Dios trabaja de manera misteriosa pero efectiva, deshaciendo los malos sentimientos. El Señor, tengamos en cuenta que trabaja en nuestra iglesia. No lo vemos, ¿sí? Pero tengan la plena seguridad que está permanentemente trabajando dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en cada uno de nosotros. Esta unidad no está dirigida por la obligación de los primeros cristianos a ser uno, sino un corazón transformado por Dios. Dios es el que nos transforma. Actitudes moldeadas por el alfarero que provoca humildad, donde dejaban a un lado los egoísmos o la lucha de poderes. La iglesia era un solo sentir y pensar. Aquí no hay coerción, sino un mirar al otro en su fe y en sus necesidades.
Mientras algunos seguían dando testimonio de las cosas que habían visto y oído, de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia se unía en piedad. Cabe recordar que la Iglesia es una institución llamada a contener el pecado, el egoísmo y los deseos de avaricia, atacar la necesidad. Seguramente les llamó la atención el nuevo mensaje de salvación de Jesús, pero los cristianos se relacionaban entre ellos. Así daban un doble testimonio. La generosidad de los cristianos también es una manera de predicar a Cristo. Todo es parte del amor de Dios. Hoy estamos cada vez más acostumbrados a que instituciones gubernamentales o no gubernamentales, otras instituciones que llevan adelante la función social, pero esta es una característica vital de la Iglesia cristiana. Saludamos con agrado a todas esas instituciones que ayudan al que necesita, pero la asistencia social está en el ADN de los creyentes y siempre tiene que estar presente. Como dicen, no hay iglesia tan pobre que no pueda dar, ni tan rica que no pueda recibir. Impactante. Y es que la fe impactaba de muchas maneras y por lo tanto, de la forma como los primeros cristianos administraban sus bienes. Los creyentes entendemos que nuestras cosas son dadas por la gracia de Dios. Son un regalo de Dios poder ser sustentados y así poder tener el pan diario, lo que permite trabajar y alabar a Dios en cumplimiento de su voluntad. La fe nos muestra el amor a Dios, el amor de Dios que nos impacta de tal forma que echa fuera individualismo, el egoísmo y muchos ismos que son nocivos para la Iglesia y para la misma sociedad. Es cierto que el texto nos habla de la ayuda social dentro de la comunidad de los creyentes. Sin embargo, el apóstol Pablo nos insta a tener un orden que no excluye salir a otros contextos a ayudar. En el libro de Gálatas dice: no nos cansemos en hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagámoslo. Hagamos bien a todos y especialmente a la familia de la fe. Esto era muy importante, puesto que la primera iglesia cristiana en aquellos tiempos tenía una inmensa relación entre los mismos creyentes, tanto que se decían hermanos en la fe. Hoy muchas iglesias dicen hermano, ¿cómo está hermano? Pero por ahí pasamos a ser de repente primos o primos segundos y no sintonizamos lo que significa la palabra hermano, ¿sí? ¿Qué nos indica la palabra? Por lo que nos hablan de un primer público objetivo de la ayuda, pero no significa que esa diaconía quede ahí, sino que sale de nuestras paredes para poder ser sal de la tierra y de muchos glorifiquen a Dios. Hay muchas personas, o hay personas en realidad, que el trabajo diaconal lo ensucian con un matiz político. A veces puede ser utilizado en forma incorrecta. Esto siempre puede pasar, pero esto no significa que no debamos ser cuidadosos. También se ha criticado mucho el hecho de que los cristianos se veían trastocados por Cristo y vendían sus propiedades, sus cosas. Pero tengan en cuenta que ellos, cuando hacían eso, estaban pensando en la segunda venida del Señor. Tenían la segunda venida a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, los bienes, casas, terrenos, eran vendidos porque ya no los necesitaban. Esta forma de trabajo llevó a que los creyentes se distanciaran
a lo menos en parte, lo que generó que fueran perdiendo capacidad de ayudar con el tiempo. Y así pensamos que algunos también, y por el mismo motivo de la venida de Cristo, comenzaron a no trabajar. La ayuda social comenzó a no ser sustentable. En este contexto, donde el apóstol Pablo les pide que trabajen, que no sean flojos, que la iglesia debe esperar a su Señor, pero también tiene que seguir viviendo para seguir ayudando. Importantísimo. Este problema se resolvió con el llamado a trabajar, pero también a pensar en Dios. Es que puede hacer que toda gracia abunde en su iglesia, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengamos todo lo necesario y toda la obra buena abunde en los creyentes. Es por eso que, a pesar de esta iglesia que aprendió una mejor forma de organizarse, no debe desmotivarnos a que la diaconía siempre debe estar y ser parte íntegra del trabajo de la iglesia. Así lo dicen muchos textos, donde se nos motiva a no desmayar en la predicación y en las buenas obras. El texto de Hechos termina esta parte con dos ejemplos, uno positivo y otro negativo en este tema. El primero, de un tal José, levita de la isla de Chipre. Era un converso tan generoso que su nombre dice mucho lo que él era. Le decían Consolación, donde seguramente refleja que su amor iba más allá de la ayuda material. Pero después tenemos la triste historia de Ananías y Zafira, quienes vendieron una propiedad, y las palabras de Pedro señalan que él habría mentido y que solo habían entregado una parte y no el total como estaban haciendo ver. Por eso cayó muerto, no porque no estaba ofrendando, sino porque había mentido al Espíritu Santo en su corazón. Esto nos dice que la ayuda de cada cristiano o cristiana puede hacerse, nace del corazón, como dice Pablo. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque el que ama al que da, Jesús ama al que da con alegría. Esto nos lleva a orar a Dios diciendo que ponga todos los recursos en nuestras manos, pero también el deseo de dar. Y la oportunidad de dar no es para gloria nuestra, sino para hacer luz y testimonio del amor de Dios al prójimo. Yo hubiese titulado, mejor dicho, me hubiese gustado titular este mensaje: la comunidad llena del Espíritu. Y la idea central es que el Espíritu no solo llena a los creyentes para predicar con valentía, sino para vivir en unidad, generosidad y testimonio visibles del reino. La iglesia primitiva no era perfecta. Les repito, la iglesia primitiva, las que vendían todo, que tenían los hermanos, no era perfecta, pero sí era transformada. Después vemos en la multitud, una sola alma, un solo corazón. La multitud de los que habían creído era de corazón y un alma. La unidad cristiana no es uniforme, sino una unidad espiritual producida por el Espíritu Santo. Los elementos de la unidad, recordemos, habían creído el mismo evangelio, igual que nosotros. Unidad afectiva, un corazón. Unidad volitiva, un alma, una misma dirección. Unidad práctica, se expresaba en acciones concretas. La unidad no se cultiva,
no se decreta, se cultiva, no se decreta. No nace de acuerdos humanos, sino una obra espiritual. Una iglesia dividida pierde poder. Una iglesia unida impacta en la sociedad. Y la multitud era un solo corazón, dice la palabra. La agonía de una iglesia comienza cuando la palabra deja de ser centro. Cada uno de nosotros, y la predicación de hoy es para mí en especial, cada uno de nosotros empieza a tener su verdad. Cada grupo defiende su visión. Se pierde el corazón común y la comunidad deja de ser familia y se vuelve un archipiélago de islas. Si hay división, porque hay desconexión espiritual. Hay confusión, porque falta palabra. Hay tensión, porque falta oración. Hay parches, porque no hay dirección del Espíritu. Y estas cosas suceden y nos suceden en la iglesia de hoy, la iglesia de estos tiempos cambiantes, que todos los días se cambia el sistema económico y el mundo va cambiando y van introduciéndose ideas nuevas, inteligencias nuevas. Pero para nosotros, cuando Cristo deja de ser el centro, la gente se aferra a su ministerio, a su tradición, a su forma de hacer las cosas, a su poder y a su espacio. Y la iglesia deja de ser convocante, porque ya no refleja a Cristo, sino a intereses humanos. Estamos viviendo una época donde la gente queda vacía, la comunidad queda herida, la iglesia deja de ser un refugio y la fe se vuelve superficial y la vida espiritual se va secando. Entonces, necesitamos modelos como Bernabé, ¿sí? Sinceridad espiritual, no actuaba para ser visto. No actuaba para la foto. Generosidad auténtica. No daba para ganar influencia. No compraba el primer puesto con dinero. Obediencia al Espíritu. No inventaba soluciones humanas. Coherencia de vida. No decía una cosa y vivía otra. La iglesia necesita más solucionadores rápidos, necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu que vivan el Evangelio con integridad. Mi llamado final. Volvamos a la comunión verdadera, no a los egos, no a los grupos, no a las agendas, sino a Cristo resucitado. Señor, perdónanos por dividirnos. Perdónanos por reemplazar tu palabra con nuestras ideas. Perdónanos por apagar tu espíritu. Devuélvenos el corazón común. Devuélvenos la pasión por Cristo. Devuélvenos la unidad del Espíritu. En especial, denuévanos la vida. Señor, sopla mi iglesia tu aliento de vida. Donde hay muerte, trae resurrección. Donde hay división, trae unidad. Donde hay confusión, trae claridad. Donde hay cansancio, trae renovación. Donde hay heridas, trae sanidad. Haznos una comunidad llena del Espíritu, un solo corazón, una sola alma de Cristo Jesús. Amén.